Vamos a ver, lo que es evidente es que ese rescate solo se puede explicar de una manera ilegal, es decir, por la mediación de Zapatero, porque nos preguntamos, ¿cómo se puede hacer un rescate de una aerolínea que solo tiene un avión? O sea, y además una aerolínea que solo opera entre Venezuela y España. El propósito de esa aerolínea probablemente no sea el transportar viajeros, sino otras cuestiones. Y que Zapatero sea prácticamente el representante o haya sido, haya ejercido de representante ante el gobierno para un rescate a todas luces ilegal, pues le debería de preocupar mucho. Además, en esta investigación no la controla la Fiscalía, o sea, está la Fiscalía Anticorrupción, está La lleva Luzón, Lozón. y por tanto ahí tampoco puede valerse de Peramato, el actual fiscal general del Estado, de alguna maniobra. Entonces es normal que esté preocupado y desaparecido, que por cierto está absolutamente desaparecido desde que ha caído Maduro. Menos mal que todas las informaciones eran falsas. Que esa es otro añadido. La evolución de lo que pasa en Venezuela, o sea, a medida que pasen los meses y que el régimen se vaya desmoronando, como es esperable, pues probablemente también empiecen a llegar informaciones, datos y... Vamos a escucharle a Víctor Ábalos hablando en concreto del rescate de Plus Ultra, fíjense. Lo que tengo claro es la motivación de ese rescate y cómo se llevó a cabo. Tú has dicho que hizo una labor de lobby. Si hizo una labor de lobby es que ha cobrado. El lobby no es gratis, es decir, cuando uno hace lobby cobra, se lo lleva por delante y se lo lleva por detrás. Yo creo que en esos ámbitos nadie hace nada gratis, ¿no? ¿Y cuánto se llevó Zapatero? No lo sé, Eduardo, no lo sé. Lo que tengo claro es que Plus Ultra es un negocio que yo te diría pequeño, al lado de todo el volumen de operaciones que se maneja. A ver, simplemente, Carmelo, por poner los puntos sobre las IES, o sea, todos los negocios de los que se habla, ahora ya hay otros, pero de los que se habla o se hablaba en esta etapa o con respecto a esta etapa, a estos periodos que más o menos pues, te oscilarían. En el caso de la relación con Venezuela, comenzaron antes, comenzaron en el año 4, pero la última etapa de la que estamos hablando son negocios que comenzarían en el 17 y 18 y que terminaron de cerrarse en el 22-23. Es imposible que esos negocios, hay una parte de años que efectivamente no corresponden a Pedro Sánchez, pero hay una parte de años donde se fraguan que no es que correspondan, es que son íntegramente Pedro Sánchez. Y en concreto los rescates se realizaron en consejos de ministros de Pedro Sánchez. ¿Nos pretenden convencer de que estaba solo Zapatero? No, Zapatero claro que estaba. Estaba Zapatero y los tuvo que pasar por la mesa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Por tanto, Pedro Sánchez tiene que estar sí o sí. El mismo Víctor Ábalos lo decía, que Zapatero ejerce una función de lobby. Entonces, el lobby no toma decisiones, el lobby presiona. Este tipo de lobby ya vemos cómo, porque el lobby es una cosa legal que se hace en muchos sitios, pero esto me temo que no es igual de legal, pero el lobby presiona para que los que tienen que tomar las decisiones las toman. Pero la decisión no la toma el lobby, no la toma Zapatero, no la toma Plus Ultra, por supuesto. La decisión se toma, como bien has dicho, en Consejo de Ministros. Y en un Consejo de Ministros en el que todos los ministros, además, tienen su parte de responsabilidad, pero que todos sabemos que todos hicieron lo que mandaba, y como todos siguen haciendo, lo que manda el jefe. Porque además, en este caso, digamos, hoy en día no hay ministros, hay esbirros. No es mejor, en otras épocas a lo mejor era distinto, pero hoy en día no hay ninguna personalidad, no hay nadie que le diga a Sánchez, oye, no, esto no puede ser así, o ¿qué estamos haciendo, Pedro? Entonces está claro que la decisión final la tomó Sánchez. Que hubiese informes completamente pulcros que convenciesen a Sánchez de que tenía que salvar, que tenía que rescatar una aerolínea que solo tenía un avión y que además era obviamente un negocio como mínimo extraño, ya no digamos irregular, pero un negocio extraño que no tiene ningún sentido salvarlo en esas circunstancias con la cantidad de empresas que había en España con problemas, pues hombre, si alguien se cree que eso se ha hecho así, digamos, uy, pues sí es verdad, tienes toda la razón, venga, vamos adelante, a mí me cuesta creerlo. Y por otra parte, yo creo que lo que sí que hay que decir ya es que está muy bien que Víctor Ábalos, ahora en sustitución de su padre, que lo ha hecho mientras ha estado en libertad, vaya por los periódicos diciendo cosas.
Pero, a ver, estamos hablando de asuntos judiciales. Esto no son cuestiones solo... A mí me parece estupendo que hablen con los periódicos, como no me lo va a parecer, pero esto no es solo una cuestión de prensa, no es una cuestión solo de noticias. Si tienes realmente conocimiento de cosas ilegales, esas cosas... Y claro que la tienen. Y claro que la tienen, efectivamente. Hay que ponerlas delante, O sea, hay que ponerlas ante el juez. Víctor Aldama, por ejemplo, ha contado una conversación que la mantuvo José Luis Ábalos y la mantuvo con Pedro Sánchez y posteriormente con María Jesús Montero, donde supuestamente José Luis Ábalos, según la versión de Víctor Aldama, dijo, vamos a ver, que no hay manera de aprobar ese rescate, el rescate plus ultra, que eso es una barbaridad. A lo cual Pedro Sánchez le habría contestado, me he comprometido ante Zapatero y lo vamos a hacer. Supuestamente fue con esa misma conversación José Luis Ábalos y se fue a llorarle a María Jesús Montero. Le dijo, María Jesús Montero, que en aquella época eran muy amigos, y le dijo, ayúdame con esto. Y la respuesta de ella fue, no te voy a ayudar porque a quien voy a ayudar es a quienes te han dicho que hay que hacerlo. Y la SEPI va a poner el dinero. Esa conversación la ha narrado Víctor Aldama. Esa conversación la ha narrado con tal cúmulo de detalles que resulta muy extraño pensar que se la está inventando, básicamente porque coincide con la aprobación de un rescate que no había manera técnica de aprobarlo. Por tanto, si esa conversación existió y viendo cómo se comunicaban con Pedro Sánchez, que un tercio de las conversaciones serían vía teléfono, es decir, vía llamada, pero el resto eran vía mensaje, tienen que tener pruebas por todas partes de ello. Está clarísimo. Vamos a ver, el responsable si el rescate es ilegal, el responsable es el gobierno. Él es el que concede el rescate. Y asumiendo que Zapatero sea simplemente un lobby, el reclamo de un lobby para que lo contrates es su cercanía al poder. Es su eficacia. Si estuviesen enfrentados, no recurrirían a Zapatero, si hubiesen buscado a otra persona. Con lo cual, yo lo que creo que busca Víctor Ábalos y su padre, porque él habla en defensa de su padre, ellos tiran para arriba a Zapatero o a Sánchez porque entienden que eso que su aspiración de tener cierta impunidad vendría si la cosa va para arriba, claro. Ellos tienen que buscar un responsable de máxima altura, porque si el Constitucional, alguien por poner un ejemplo, si el Constitucional tiene que salir al rescate de Zapatero o de Sánchez, pues por efecto dominó también se podrían beneficiar los que están más abajo, como Ábalos. Pero si no está Sánchez o Zapatero en el asunto, ni Conde Pumpido va a mover un dedo, ni nadie va a mover un dedo. Vamos a escuchar a Víctor Aldama, que mantiene diferencias importantes con respecto a la versión de Víctor Ábalos, pero sobre todo la más importante es la troncal. O sea, ¿qué quieren hacer ahora los Ábalos, Koldo y demás? Decir, era Zapatero. ¿Por qué? Porque ellos son del equipo de Sánchez. Son, no digo eran, son del equipo de Sánchez. Por eso nunca jamás han disparado a Pedro Sánchez. ¿Qué pretende hacer Víctor Aldama? Decir, no, paren el carro, esto no es verdad. O sea, ¿José Luis Rodríguez Zapatero estaba en los negocios? Claro que estaba. Y en ese momento entra una segunda trama, ¿la de quién? La de Pedro Sánchez. ¿Y qué ocurre? Que se pegan por los negocios. Y eso es así, pero los negocios pasaban, José Luis Rodríguez Zapatero los pedía y pasaban por Sánchez, la otra trama de Sánchez pasaba y pasaba por Sánchez, y Sánchez cogía de todos los lados, que es la gran pregunta. Vamos a escucharle a Víctor Aldama, hablando de el pago de comisiones. Si José Luis Rodríguez Zapatero no tenía más remedio que pasar por Pedro Sánchez, y José Luis Rodríguez Zapatero, según la acusación de Víctor Aldama, ha cobrado, ¿Pedro Sánchez no ha cobrado? Koldo, me encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. ¿Vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Koldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale? Para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale? También son de Sánchez. Claro, es que esa es la historia. Y vamos a escucharle a Víctor Ábalos, al hijo de José Luis Ábalos, en un fragmento en el que se ve perfectamente que, frente a la versión de Aldama, que decíamos que aquí estaban todos, ¿vale? Ellos dicen, no, solo los de Zapatero. El expresidente Zapatero es el presidente de la sombra. Sí. El Zapatero es el presidente de la sombra y es quien dirige realmente la posición en el orden mundial de este país. Eso es así. Zapatero lo dirige todo.